Continuando con la polilla número 22, el programa nos habla de las escrituras públicas, el protocolo, la estructura matriz, el idioma, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Cuando se habla de la escritura pública, se habla de uno de los instrumentos públicos que mayor repercusión o generalmente aquel que tomamos por excelencia, ¿verdad? Cuando hablamos de un instrumento público. Estamos hablando de aquellos en los cuales participa generalmente un profesional del derecho, un escribano, que va a ser el que lo va a labrar. Pero decimos generalmente que lo realizan los escribanos porque hay otros funcionarios que la ley le otorga esas competencias por territorio y por materia para labrar escrituras públicas. Estos son los jueces de paz y algunos funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. Con respecto al protocolo, bueno, el protocolo es un libro de registro que está formado con diferentes folios que están timbrados, están sellados, están rubricados, y es ahí donde el escribano va a justamente protocolizar o va a incorporar a ese libro de protocolo las escrituras a las cuales le vaya dando forma, ¿verdad? Es decir, una vez redactadas, firmadas por todas las partes, habíamos dicho por las partes, recuerden que eran las partes formales, no las sustanciales, no hace falta que sean las sustanciales, pueden ser aquellos con poder, que firmen los testigos, que cuando sea necesario, e incluso a lo último firmará el escribano. Bueno, todo eso materializado en una escritura pública, en un documento escrito y firmado por las partes, se mete dentro del protocolo y allí se va a tener una cronología en la cual se van a introducir todas las escrituras públicas. Este libro del protocolo, es un libro que el escribano le pide al colegio de escribanos y que el escribano solamente, o sea, no es el dueño, va a ser un simple custodio de este libro de protocolo, porque pasados 8 años los tiene que llevar al colegio de escribanos, donde allí se van a realizar el archivo de protocolos notariales. El programa nos habla de la escritura matriz. Bueno, la escritura matriz básicamente es lo que se denomina la primera escritura o la escritura original. Es el instrumento en virtud del cual se va a formalizar todo aquel acto, negocio o constatación de algún hecho, manifestación de las partes que va a redactar el escribano, va a manifestar que todo esto pasó ante su presencia o las partes lo dijeron en su presencia y con todas las formalidades de la ley se firma y se incorpora al protocolo. Es decir, que cuando hablamos de escritura matriz hablamos de la primera escritura, hablamos de la escritura original con la que se va formando el protocolo. En principio, para que la escritura matriz como escritura pública tenga o surta todos los efectos de la plena fe, que tenga la veracidad y que además sea auténtica, es necesario que se cumplan con los diferentes requisitos. Primero, la escritura matriz tiene que formalizarse en el protocolo. Tienen que formalizarse en el protocolo. Segundo, tienen que estar ordenados cronológicamente, como les venía mencionando, porque el libro de protocolo está formado por los folios que están rubricados, tienen un número y están timbrados y sellados. Entonces no podría haber una escritura pública que empiece, en vez de empezar de la 1, empiece de la 25, se meta la 16 y después pasemos a la 40. Tiene que existir un orden cronológico y tiene que estar adecuadamente fechado correlativamente con el orden en que se las va incorporando, ¿verdad? Tampoco podemos tener la escritura pública del 15 de diciembre con posterioridad o organizada con posterioridad a la del 20 de enero o febrero, ¿se entiende? Por supuesto que otro de los requisitos esenciales es la participación del escribano.
Esto tiene que ver un poco también con aquellos requisitos genéricos que tenían que tener los instrumentos públicos de la participación del oficial público, en este caso sería del escribano público, ¿verdad? Otro de los requisitos es que el escribano debe formalizar el acto que está siendo instrumentado mediante la escritura pública, es decir, que tiene que definir cuál es el acto jurídico que se va a celebrar. Por ejemplo, un contrato de cesión de derechos hereditarios o un contrato de compraventa inmobiliaria. Esto, por supuesto, que tiene que estar redactado en idioma nacional, consignando, por supuesto, la fecha y el lugar. Además, debe contener el nombre de las partes, el DNI, el domicilio, el estado civil de las partes, si la persona es mayor y capaz. Todos estos hacen a la identificación de las partes. El estado civil, por supuesto, si están casados en primeras nupcias o si están casados en ulteriores o posteriores nupcias. Hay que realizar una descripción del objeto que es con lo cual se va a justificar la naturaleza del acto. Hay que determinar cuál es el objeto del acto jurídico, un inmueble, un bien mueble registrable, etcétera, etcétera. Un derecho que se esté transmitiendo o adquiriendo. Otro de los requisitos importantes es que se debe dar lectura a la escritura a las partes. Es decir, una vez que se termina de redactar y se le da forma a la escritura pública, el escribano, antes de que firme las partes, se la tiene que leer a todos. Esto es muy importante porque si alguna de las partes tiene alguna discapacidad auditiva, se tiene que convocar a 2 testigos que den cuenta y conocimiento de la comprensión y la lectura del acto, ¿verdad? Por supuesto, es importante también cuando la parte fuera ciega, tuviera una discapacidad visual, también se puede citar a 2 testigos con la finalidad de que den, de que escuchen con respecto a lo que va leyendo el escribano. Con respecto a la utilización de abreviaturas y números, bueno, es importante destacar que no hay que dejar espacios en blanco, no se pueden utilizar abreviaturas o iniciales, salvo que tengan algún signo o algún significado unívoco o inequívoco. En realidad esto no se pueden utilizar las abreviaturas, ¿sí? Si se utilizan números es necesario también ponerle la descripción en letras muchas veces, ¿verdad? Para que no haya problemas con algún cero de más o algún número de más, ¿sí? Es mucho más difícil equivocarse cuando uno escribe toda la palabra y que equivocarse en un número. Es mucho más fácil equivocarse en un número. Bueno, por supuesto que otros de los requisitos tampoco pueden ser, igual que los instrumentos públicos, no pueden realizarse enmiendas, tachaduras, borraduras, interlineado. Es decir, sí se pueden hacer. Lo que no se puede hacer es hacer la tachadura o la borradura o el interlineado y no salvarlo abajo. Es decir, que siempre que se realicen este tipo de enmiendas hay que salvarlos o de puño y letra abajo antes de la firma del escribano, porque si no, no son válidas. Y la escritura pública va a ser nula. Se puede declarar nula porque tiene errores de contenido material. Por supuesto que también tiene que existir la firma de los otorgantes, habíamos dicho, del escribano y de los testigos. Nuevamente repito porque es importante el concepto de los otorgantes o las partes que son formales, que son aquellas que pueden ser apoderados de las partes sustanciales, o firmar directamente las partes sustanciales, que son aquellos que eran los titulares del derecho subjetivo. Esto es muy importante a tener en cuenta. Por supuesto que el idioma también, el idioma debe ser el nacional. Se pueden utilizar palabras o vocablos indígenas o palabras extranjeras siempre que se comprenda en forma unívoca y generalizada el concepto y que sea de conocimiento estas palabras, ¿verdad? El conocimiento general. El punto 3 nos habla de las partes de la escritura pública. Son 3 las partes, a grandes rasgos, de la escritura pública. Tenemos el encabezamiento, la exposición o el contenido
y el cierre con respecto al encabezamiento. Bueno, allí la forma de la escritura es donde se va a poner la fecha del otorgamiento, el lugar, las partes, se va a mencionar quiénes son, por ejemplo, el vendedor, el documento, el nombre, el estado civil, la capacidad, todo hace a la fe de conocimiento del vendedor. El comprador, por ejemplo, si fuera una escritura pública de compraventa, supónganse, de un inmueble. Es decir, todo esto que hace al conocimiento de las partes y al carácter en el cual intervienen las partes. Interviene por sí mismo, interviene por apoderado. Si interviene por apoderado, recuerden que también tienen que protocolizar los poderes necesarios para representar a una persona. Porque puede ser que, en principio, no sea nula la escritura, pero en el caso de que una persona actúe sin poder suficiente para representar a un tercero, esta falta de representación implicaría que no tuvo el contrato de mandato previo para obligar a la tercera persona. Entonces ahí sí sería nulo la escritura pública. Con respecto al contenido, al desarrollo o a la exposición, tiene que ver con que las partes expliquen en la escritura pública o describan el objeto del negocio a que se refiere, es decir, los antecedentes del dominio, si se trata de una constitución o la transmisión de un derecho real sobre un inmueble. Muchas veces se utiliza la frase le corresponde, el escribano pone le corresponde. Esto hace referencia a que el dominio le corresponde a una de las partes. ¿Y por qué le corresponde? Es decir, le corresponde a una de las partes el dominio del inmueble por haber sido adquirido por herencia, supónganse. Bueno, asimismo, en la parte del contenido se encuentra la declaración de voluntad o la estipulación que hace, mencionaba hace un ratito, a la naturaleza del acto, ¿verdad? Esto tiene que ver con la voluntad de las partes de declarar que adquieren o ponen fin o modifican o extinguen actos jurídicos. Con respecto al cierre, bueno, el cierre implica previa lectura en voz alta, la enmienda de las tachaduras, de las borraduras, de todas esos interlineados o esas correcciones que se han hecho en la escritura. Y por último, la firma de todos los participantes. La firma de puño y letra, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si uno de las partes que participa en el acto no puede firmar? Bueno, esto se denomina firma ruego. Una persona que no puede firmar le puede pedir a otro que firme en representación, estando ahí presente. De lo que hay que dejar constancia es de la imposibilidad. O sea, ¿cuál es el motivo de la imposibilidad de la firma? Por otro, ¿verdad? Es decir, tenía la mano rota o tenía una quebradura o vaya a saber alguna de los otros motivos. Pero esta es la forma en que una persona le ruega a otra que firme por ella. La famosa firma a ruego. Cuando el programa nos habla de los testigos facultativos, está hablando de que el Código Civil y Comercial no contempla testigos instrumentales. Es decir, en principio no los contempla, pero que los hay, los hay. En principio los testigos instrumentales son aquellos que la ley exige obligatoriamente para que estén presentes en su calidad de testigos, para que el acto tenga validez. Esto lo podemos encontrar en los testigos en materia sucesoria cuando se realice el testamento por acto público. Se tiene que citar a 2 testigos. Así que si no concurren esos testigos que la ley establece como obligatorios, la escritura va a ser nula. Bueno, por supuesto que todos los actos tienen que concentrarse de una sola vez y todos tienen que firmar a la misma vez. Se puede realizar alguna firma una persona un día y otra persona otro día, pero bueno, siempre que haya entrega de dinero tiene que hacerse o tratar de hacerse todo en el mismo momento.
Por supuesto que también tenemos que, ya les había mencionado, protocolizar aquellos papeles o documentos en los cuales se acredite la representación de terceras personas cuando haya personas que estén actuando por medio de apoderados. Creo que les comenté un poquito también el tema de la protocolización. Dice acá que la protocolización justamente es la incorporación de la escritura matriz en el libro del protocolo. Es decir, que el protocolo se va formando a medida que se van realizando y se van adhiriendo las escrituras públicas dentro del protocolo. ¿Qué pasa cuando necesito yo contar con una escritura pública y se la solicito al escribano? Bueno, el escribano no me va a dar la escritura pública original, sino que esta va a quedar protocolizada. Lo que me va a entregar son copias, seguramente certificadas, o segundas copias. Las copias o testimonios se denominan. Estos son sinónimos. Yo le pido una copia certificada o un testimonio al escribano con la finalidad de que yo pueda andar demostrándole a todo el mundo, a los terceros, la escritura pública. Es decir, nunca sale o en principio no debería salir del libro de protocolo la escritura original, la escritura matriz, habíamos dicho. Pero para eso el escribano da una copia a cada uno de los participantes, a las partes, ahí sí, a las partes sustanciales, a los derechos, aquellos que hacen valer sus derechos subjetivos, los titulares de los derechos, y le va a dar una copia a cada uno, un testimonio a cada uno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el valor de estas copias, segundas copias o testimonios? Esto es en plena fe, igual que la escritura matriz. Exactamente lo mismo. Porque tienen su validez frente a terceros, entre las partes, frente a terceros o frente a juicio, lo cual, presentándola, no hace falta demostrar la veracidad de esta escritura. Con la presentación de la copia certificada o el testimonio, o las segundas copias, es suficiente para que estas copias surtan todos los efectos igual que la escritura matriz. Ahora, en el caso de que exista alguna diferencia entre las copias y la escritura matriz, la que va a valer va a ser la escritura matriz. Bien. ¿Qué más? Bueno, a ver, dice copias, que ya lo hablamos, nulidad por vicio de forma. Bueno, cuando hablamos de la nulidad de la escritura por vicio de forma, estamos haciendo hincapié en que le faltan algunos requisitos esenciales. Firma de las partes, esto ya lo vimos. Firma de las partes formales. Faltan algunos testigos cuando los testigos son obligatorios, como en el caso del testimonio por acto público. O nos falta la firma del escribano, por supuesto, nos falta la mención del lugar y la fecha, o la escritura pública está redactada de manera que no sea cronológicamente con alguna de las otras escrituras, ¿sí? Por supuesto, cuando no están salvadas las tachaduras, esto lo mencionamos, las enmiendas y las borraduras no están salvadas, la escritura va a ser nula también. Hay algunas formalidades que no implican la anulación de la escritura pública, pero llevan a que el escribano sea responsable por la falta, ¿no?, en la que incurrió. Por ejemplo, la falta de lectura al final del otorgamiento de la escritura. La falta de leer en voz alta no hace nula la escritura, pero bueno, incurre en alguna responsabilidad el escribano. Bien. ¿Qué son las actas notariales? Las actas notariales, no sé si en alguna oportunidad en la bolilla lo mencionamos, pero las actas notariales sirven para comprobar hechos, simples hechos o hechos jurídicos. En cambio, las escrituras tienen por finalidad contener uno o más actos jurídicos. O sea, se puede realizar por escritura pública
cualquier tipo de manifestación, lo cual el escribano que garantice que, por supuesto, se realizó o se otorgó en su presencia, va a dar plena fe a esto que pasó en su presencia. No de los dichos de las partes, porque el oficial público tampoco puede, o sea, el escribano público tampoco puede certificar sí lo que dijeron las partes, pero no el contenido de esas declaraciones. Está claro esto. Con las actas notariales, el escribano va a realizar constataciones de lugares, de personas y de todo esto que recabe toda esa información. Esto que recabó el oficial, el escribano público, va a dar plena fe de lo que él dijo, que vio o que constató. Es decir, que tienen la misma fuerza que una escritura pública. Siempre el valor probatorio del acta, o sea, va a ser similar a la escritura pública, pero en cuanto a que ellas otorgan certeza de aquellos actos que el escribano presenció, o aquellos que las partes hubieran identificado. Bueno, con respecto a alguna caracterización, dice organización del notario, ¿quién es el notario? El notario o escribano o es un funcionario público, en realidad es un profesional del derecho con título habilitante de abogado, escribano, y que además se le otorgó o se lo designó como escribano porque se le otorgó un registro. Nosotros en Argentina tenemos que los escribanos, en virtud de las normativas a nivel nacional y a nivel provincial, los escribanos son un número clausus, es decir, un número cerrado de registro de escribano, que tiene que tener un número asignado al escribano y no puede haber más que aquellos que la ley autorice. Es decir, que por más que si una persona se reciba de escribano en cualquier facultad, no puede venir a ejercer a un determinado lugar y comenzar a inscribirse no se puede inscribir en el colegio de escribano y empezar a ponerse el estudio y empezar a firmar o a otorgar certificaciones. Hay muchísimos escribanos dando vuelta por ahí, pero lo importante es que para ser escribano matriculado y que le den un registro, se lo tiene que otorgar el Estado específicamente. El sistema anglosajón nos habla de un número ilimitado de escribanos. El sistema latino, que es de Francia, España, Italia, el escribano es un funcionario público, y sus instrumentos hacen plena fe. Ahora, hay una posición intermedia, que es la que pregona Rivera y que tenemos aquí en la Argentina, que el escribano es un profesional del derecho que ejerce una función pública. Es decir, es una posición intermedia a la del número ilimitado y a la del sistema latino. ¿Estamos? De manera que habrá que estar a la legislación de cada localidad, de cada provincia, para saber cuáles son, más allá de los requisitos generales, cuáles son los requisitos especiales que necesita la ley de cada lugar y, por supuesto, el colegio de escribanos para habilitar a un determinado escribano. Bueno, con esto terminaríamos la bolilla número 22. Espero que les haya servido y cualquier consulta saben que me la pueden hacer por el medio electrónico a pabloferbus@yahoo.com.ar y bueno, trataré de sacarles alguna que otra duda que les haya quedado con respecto a instrumentos públicos. Hasta la próxima.